es bueno recordar, ¿no? Recordar porque nos ayuda a fijar lo aprendido. Nos ayuda a no cometer errores. Nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Porque cuando no se recuerda, se repiten los errores. Entonces, en la clase anterior hemos hecho los patrones de cambio morfológico de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Es decir, poder contabilizar el crecimiento de la raíz, del tallo, de las hojas, en función del tiempo, ¿no? Hemos definido qué cosa es crecimiento, qué cosa es desarrollo, y lo que ahora está muy, por así decirlo, de moda, ¿no? Haciendo un reforzamiento sobre la teoría lamarckiana, ¿no? Lo que es la epigenética, ¿no? Epigenética que nos ayuda a entender cómo es que genes que estaban encendidos se apagan y cómo genes que estaban apagados se encienden, ¿no? Y que son las condiciones ambientales, ¿no? Mediados por los fitocromos, por los criptocromos, los que producen ese cambio, ¿no? El ejemplo más claro sobre lo que es la epigenética no es la fase de la metamorfosis de las mariposas, ¿no? El contenido de ADN de una oruga es idéntico al contenido de ADN ya de la larva adulta. Ya no es larva, ya se convirtió en una mariposa y tienen el mismo contenido de genes, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿no?, cómo es que teniendo el mismo contenido de genes tienen distinta morfología durante su proceso de crecimiento, de desarrollo, y ahí recordamos la caja Box, ¿no?, de la formación del abdomen, ¿no?, de la metamorfosis de la mosca, ¿no?, y recordamos a Morgan, sus experimentos. Y entonces hemos visto cómo es que podemos medir esas observaciones, convertirlas en mediciones, que ya ustedes han hecho en la práctica, ¿no? ¿Cómo entonces eso que observamos depende del medio ambiente? Y ese es el capítulo que vamos a desarrollar: modelos de desarrollo y controles climáticos, desarrollo morfológico y fásico. Entonces, para nosotros es importante, ¿no?, importante saber cómo es que cambia la temperatura, cómo es que cambia las horas de sol en determinadas latitudes, ¿no? Y que esos cambios conllevan ¿a qué? Conllevan a optimizar el crecimiento de determinadas especies en esos lugares. Por ejemplo, en este planisferio, ¿no?, tenemos el tiempo, las horas del día, ¿no?, en Inglaterra, ¿no?, en Oxford, y otra que tenemos aquí en Quito, o sea, diríamos en la zona tropical. ¿Y qué observamos aquí? Por ejemplo, si nos referimos a las horas del día en esas zonas, ¿no?, según
según cambie la estación, las horas del día se van ampliando de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 hasta 20 horas, ¿no? Es decir, las horas de sol se van incrementando en la medida en que vamos saliendo del invierno, ¿no? Eso sucede en Oxo, ¿no? Que tiene esta latitud y esa longitud, pero si la comparamos con las horas de sol que hay en Quito, muy cerca de nosotros, casi a 0 grados, ¿no? Y 2.850 metros de altitud, ¿qué notamos? Que las horas del día casi son idénticas, ¿no? 9, 10, 11, hasta casi las 12, ¿no? Y eso es que siempre así durante todas las estaciones del año. Entonces si uno compara, ¿no? Esas condiciones climáticas, ¿no? de otros lugares geográficos, ¿no? Vamos a ver que cambia la temperatura, cambia la humedad y cambia las horas de sol. Entonces, eso es importante, sí es importante, porque yo que he vivido cerca de 3 años en Valdivia, entonces la latitud era más o menos como aquí, más o menos de 40 grados latitud sur. Entonces allí las condiciones de temperatura, de humedad, de radiación son totalmente diferentes aquí, ¿no? Totalmente diferentes. Igual, todos los agrónomos que han hecho que la campiña de Arequipa exista, todos los agrónomos de antaño, cuando nosotros vamos y vemos la Characato, Sabandía, ¿no? Y hasta la misma onza, ¿no? Aquí donde estamos es una chacra, ¿no? Y biología que era en enfermería, y entonces era una chacra hermosa, ¿no? Y entonces las condiciones de clima permitían que ciertos cultivos progresaran en esa área, y entonces de allí es que tenemos, pues, ¿no? Una campiña, como decía una amiga, bióloga también, ella egresada de aquí, ¿no? Que vive en Alemania, tiene sus hijos en Alemania. El otro día que llegó me decía, para enseñarles una vaca a mis hijos tengo que viajar 2 horas, 2 horas. En cambio acá nosotros podemos ver una vaca cruzando la chacra acá de la Pampilla. Hacia atrás podemos ver una vaca. Entonces hay cosas que nosotros tenemos y que no las apreciamos. Por eso mi preocupación, porque llevan tantos cursos de medio ambiente, de meteorología y de las ecologías y todo lo que está relacionado con colectas de plantas, y no tienen idea de la temperatura. Ya les he dicho en la figura anterior, ¿no? Ustedes tienen que presentar, ¿no? Cómo está la temperatura, la humedad, la radiación, ¿no? En ese perfil que hemos hecho de la cordillera. No se olviden que todos uno. Y que si no somos conscientes de eso, quiere decir pues que estamos invirtiendo en saco roto, y eso no puede ser. Y entonces, cuando nosotros vemos acá número de meses con un promedio de temperatura mayor a 10 grados, y estamos hablando de eso, la latitud
en el Ecuador es 0, más o menos nosotros estamos como 14, 16, ¿no? Por acá. Vamos más abajo, yo he vivido acá, en 40 grados de latitud sur. Entonces la longitud del día ligeramente ¿no? se va alargando en la medida en que nosotros vamos avanzando hacia latitudes mayores a los 0 grados. Y por eso se ve esa curva. Longitud del día, en la medida que nosotros nos acercamos, por ejemplo, a 40, donde yo estaba, la longitud del día ya oscurecía cerca de las 8 de la noche, ¿no? Más abajo oscurece a las 9 de la noche. Entonces las horas, ¿no? Y aquí las estaciones son marcadas, es decir, el invierno, el otoño, ¿no? La primavera, todas esas estaciones están bien marcadas, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros observamos eso, ¿no? Y que también la temperatura comienza a bajar. Y por lo tanto, el crecimiento de las plantas es diferente, ¿no? Es diferente según la latitud, y según la latitud va a cambiar las horas de sol, la temperatura y la humedad, ¿no? Es como el Quellaveco, ¿no? Que están allí haciendo un experimento, ¿no? En el cual cuando se cierre la mina se necesita saber qué especies vegetales se deben sembrar en esos lugares para evitar el impacto del relave sobre las poblaciones que se encuentran allí. Y entonces allí la temperatura, la humedad y la pluviosidad hacen que cambie ese paisaje de manera marcada. Y en la medida en que uno va ascendiendo de los 3.000 metros hacia los 4.000, uno ve un grado de desarrollo de la vegetación totalmente distinta. En la medida que nos vamos aproximando a los 4.000 y 5.000, ¿no? Donde ya están las llaretas, la vegetación es muy reducida. Entonces, las relaveras que estén ahí tienen que ser cubiertas por especies vegetales nativas, ¿no? Y que contribuyan a disminuir ese impacto. Un biólogo que me hable de patos, de cosas así, sentado frente a un economista, tiene todas las de perder. Jamás su proyecto pasará, así ustedes se disfracen de gases. No va a pasar. Porque si no tiene un impacto económico y social, ese proyecto no va. Bien, entonces, eso es importante. Entonces, hablar de la fenología, es decir, hablar de los cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos de las especies vegetales en sus distintos estados de crecimiento, nos van a indicar, ¿no?, cómo esta planta responde a ese ambiente y si esas condiciones nos va a permitir que la planta pueda cumplir su ciclo vital. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, si uno revisa la tabla de Sadox, que está elaborada para las gramíneas, ¿no?, y lo aplica al crecimiento del maíz, uno se va a dar cuenta pues que más o menos el ciclo vital del maíz fue más o menos 200 días. Y el hombre va a pasar por distintos estadios fenológicos y que el clima va a cambiar esos distintos estadios fenológicos. Según cambia el clima, la humedad, las condiciones ambientales, esa producción de maíz
va a variar, se va a adelantar o se va a atrasar. Entonces, cuando se ha traído la quinoa y se ha aclimatado a la zona de Majes, ¿no? Donde se produce mucha quinoa, ¿no? Que es diferente de la quinoa que crece en el altiplano. Esa quinoa es más precoz. ¿Por qué? Porque la del altiplano pues demora 6 meses. 6 meses. No casi un poco mayor que la del ajo, ¿no? El ajo 150 días, ¿no? Entonces la de la quinoa demora más, y entonces la que se siembra en Majes es más precoz. Entonces es importante, ¿no?, saber cuáles son los requerimientos ambientales que requiere un cultivo, y no solamente un cultivo, como ya le estoy diciendo ya, sino las especies que están adaptadas a los distintos pisos ecológicos y cómo a partir de ellas podemos obtener un beneficio. Un beneficio, ¿no? Así como me preguntaba Michael, ¿no?, del pinus, ¿no? El pinus crece en un rango, ¿no? Y allá en ese sitio, ¿no?, el pinus crece muy bien hasta los 3000. Pero en la medida que vamos ascendiendo por encima de los 3500 ya no hay pinus, ni uno. Entonces, pero es muy abundante en esas zonas, ¿no? Y entonces elaborar las fechas fenológicas de plantas de cultivo o de plantas silvestres es importante. Bien, entonces en esta mañana eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Que cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, están en macollaje. En macollaje significa que están teniendo nuevos tallos, y luego se forman las espiguillas y finalmente llega la espiga. Si usted le dice que cuando se cosechan las espiguillas en el trigo en una universidad chilena, esto está desaprobado hasta el otro año. Porque cuando se cosechan como espigas, no como espiguillas. ¿De acuerdo? Entonces, estas tablas que existen son una huella de cómo uno expresa el crecimiento y la maduración de un cultivo y el tiempo que demora. Entonces, son diferentes las plantas que crecen en zonas calurosas que en zonas frías. Son diferentes. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el rango durante el año. ¿El rango de qué? El rango durante el año de la temperatura y del crecimiento óptimo de los cultivos, ¿no? Este es el rango de temperatura. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una planta que representa un ecotipo que crece en una zona calurosa? Un poco que se sale, ¿no? Se sale de este ramo. Y entonces, ¿dónde se sale más? En este lado. Quiere decir que esta especie no puede estar sufriendo ya un estrés de alta temperatura, porque estamos hablando, ¿no?, de más o menos inicios del otoño, ¿no? O sea, ¿qué ocurre a inicios del otoño? ¿Qué ocurre? ¿Qué fenómeno climatológico ocurre a inicios del otoño? ¿Ah? No, ventiscas no. Hay ventiscas, pero no se llaman. Y que dije en la clase anterior, cuando hablé de las heladas.
¿no? Acá quiere decir que esta planta, al extenderse un poco más y salirse de este rango de temperatura, puede sufrir por una helada. Las heladas ocurren más o menos cuando termina termina el verano y ingresa al otoño. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces y por supuesto que si esta especie la llevamos a un ambiente donde la temperatura es más alta, está más expuesta, ¿no? Se sale del rango de temperatura normal. Este es un rango de temperatura normal y esta es la planta que tiene un rango de tolerancia a la alta temperatura. Caso contrario sucede en un ecotipo que tolere la baja temperatura. Esta es la temperatura en ese lugar, ¿no? Ustedes dirían, entonces quiere decir que esto que estamos viendo aquí es una zona baja. Claro, en la costa. En la costa las temperaturas son más altas. Por eso les he dicho que lean ese paper de cofisiología que hemos hecho del ajo y de ahí les voy a preguntar. Porque si ustedes no pueden resolver eso de un cultivo de bandera, yo los voy a desaprobar. Porque quiere decir que se resisten, ¿no?, a aprender. Y eso es malo, ¿no? Eso es malo porque no van a poder hacer muchas cosas. Porque, sí. ¿Se refiere al paper de la fertilización solar en el cultivo de Claro, la claro. Claro, porque todavía ahí hemos hecho intercultivo. Todavía no he metido eso del intercultivo. ¿Por qué? Porque para ustedes sería un poco más pesado, ¿no? No quiero hablar del intercultivo, pero si alguien lo ha leído y quiere hablar de intercultivos, o sea, de la milpa que hemos hablado, o sea, este curso no es un cursillo, es un curso de nivel universitario. No hay otro. No. Puedo decirlo con seguridad. Entonces, cuando yo trabajo, por decir, a mayor altitud, entonces las temperaturas son más bajas, ¿no? Y entonces, si traigo una planta que crece en esas temperaturas, esta puede congelarse, ¿no? Porque se sale del rango, ¿no? Por eso dice altas latitudes, es decir, más lejos de los 20 grados latitud del sur. Entonces, y si yo traigo un ecotipo que sea tolerante, ¿no? Entonces este ecotipo de repente encaja fuera de este rango, ¿no? En latitudes intermedias. Entonces hay que tener en cuenta que los cultivos van a responder de manera diferente si están en distintos ambientes. O sea, si antes que sigan en frío y los llevan a una mayor temperatura, que es más rápido, pero corre el peligro de que si cambia esa temperatura va a sufrir un estrés de baja temperatura o puede sufrir un estrés de alta temperatura. Entonces, eso debe quedar claro. Es lo mismo que hemos hecho. Los que han llevado fisiología vegetal, ya ha venido el encargado de Quellaveco, ¿no? Y que mostró su gran invernadero, ¿no? Allí nosotros hemos sembrado plantas en el campo y plantas en el invernadero, así como está haciendo su seminario. Porque nosotros no hemos venido a aprender, estamos enseñando algo que ustedes tienen que aprender. Tienen, no es que vamos a pasar cursos, no, tienen. ¿Por qué tienen? Porque está relacionado, como decía una bióloga argentina, ¿no? Decía, hay cosas que se pueden dejar de lado, pero las cuestiones ambientales no se pueden dejar de lado, se tienen que enfrentar. Desde la tala de los árboles hasta el cambio climático. Claro, o sea, desde
el efecto que el hombre hace sobre el ambiente hasta lo que de manera natural está sucediendo. Y por eso, ¿no? Y por eso, ahí arriba hay un invernadero, donde tenemos plantas que crecen adentro y plantas que crecen afuera, ¿no? Y que tienen distinto origen. Entonces, eso representa esta gráfica. Y entonces, hay que tener, nosotros podemos aprender más en la medida en que nosotros estamos viajando con los textos a otra realidad. Casi todos los libros hablan de otra realidad. Cuando hacen zoología de invertebrados, de vertebrados, raro es el libro que hable de animales de acá. Todos son libros escritos en Europa, todos. Y entonces nosotros estamos haciendo una descripción y una nueva clasificación, ¿no? Y estamos comparando con especies de otro sitio y las que tenemos acá. O sea, todavía tenemos esa suerte, ¿no? De que estamos en cambio en Europa solamente enseñan calidad, ¿no? Entonces es importante saber que esta es una gráfica, ¿no? Donde habla de las influencias ambientales y esta U representa las estaciones. 10 cortos, 10 largos. Entonces, en la medida que se acercan los 10 cortos, es cuando el invierno está ingresando. Yo ya dije, ahí en latitud 40 grados, el sol sale de allá y se oculta ahí. Solamente la temperatura máxima es 9 grados y la mínima 4. Diferente de si estoy a 5.000. A 5.000 las diferencias de temperatura son más marcadas, ¿no? Como saben que yo de ahora hacía una temperatura muy alta, cercana a los 25 grados, ¿no? Pero a 3.400. Y en la noche hacía mucho frío, bajaba la temperatura a 8 grados, ¿no? Pero a 3.800, ¿no? Cuando se supone que ya estamos entrando al invierno, ¿no? Y cuando converso con los que viven ahí me dicen, antes no había este tipo de clima. O sea que ellos están viendo que el clima ha cambiado. Y eso va a afectar ¿qué? Va a afectar la flora y la fauna. Entonces, igual acá. 10 cortos, los 10 cortos realmente se asocian. Si no llueve, ¿no? Hay sequías, ¿no? Porque generalmente en Europa el invierno es lluvioso, no es seco como acá. Por eso los gringos que vienen tienen su cremita ahora y se están echando la cremita, ¿no? Porque acá es muy seco, 30, 20 grados de humedad relativa. En cambio ya, cuando es más seco, es 60% de humedad. 60. Es poco, ¿no? Pero en Lima es más, ¿no? En Lima llega en el invierno 100%, ¿no? O sea, allí la humedad es tan alta, ¿no? que las cosas se malogran. Sale humo y todo. O sea, eso tenemos que ver, ¿no? Y vemos, ¿no? Cómo los limeños defienden sus bosques, ¿no? Patrimoniales, ¿no? Porque allí ¿qué hay? Hay árboles de las zonas tropicales, hay en el Instituto Nacional de Salud, allá afuera hay un montón de plantas que vienen del trópico, de la Amazonía, y crecen ahí. Y yo decía, ¿cómo pueden crecer ahí?
porque ahí se da humedades muy altas, ¿no? Muy altas y que de alguna manera se ha ido mejorando ese suelo. Se ha ido mejorando ese suelo y entonces, ¿no? Pues uno va a San Isidro, Miraflores, ¿no? Se nota esa brisa, donde la temperatura baja, ¿no? Y si uno la quiere comparar, por ejemplo, con lugares más alejados del valle de Luín, ¿no? Entonces, o del Rímac, entonces la humedad cambia. Bueno, la cosa es que hay entonces etapas de disminución de ese crecimiento cuando se está ingresando al invierno, cuando se está ingresando a la fase del letargo. Hay una etapa de crecimiento, ¿no? En donde las semillas, las yemas de los árboles, ¿no? Comienzan a entrar en un reposo total cuando las temperaturas son mucho más bajas, ¿no? Cuando uno observa los árboles, ¿no? Aquí hay árboles que son caducifolios y otros que no son caducifolios, ¿no? Y entonces generalmente en esos perennifolios la cantidad de materia orgánica, la cantidad de carbono, digamos, se encuentra en la planta misma, ¿no? En el tronco. Y entonces, en la medida que nosotros talamos los árboles, estamos quitando el CO2 que le ha costado a ese árbol almacenar. Si eso no entendemos, y ustedes no lo entienden, entonces de verdad que el mundo se va a acabar pronto, junto con ustedes. Yo ya lo estaré, felizmente, ¿no? Si no toman conciencia de eso, de lo que se ve. Y por supuesto que en la medida en que la temperatura comienza a ascender, entonces se rompe, ¿no? El estado de reposo y comienzan a aparecer las primeras hojas, ¿no? Comienzan a aparecer, si son manzanos que requieren pocas horas de frío, ¿no? Comienzan a aparecer los primeros frutos y luego las hojas, ¿no? Primero aparecen los frutos y luego las hojas, porque así es en esos manzanos, ¿no? Donde las reservas para llenar sus frutos no provienen de las hojas, sino del almidón almacenado en los tallos. Entonces, en los manzanos generalmente lo que uno encuentra son frutos y nada de hojas. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se está llenando ese fruto? Porque está transportando, en la medida en que la temperatura se eleva, comienzan los almidones a degradarse, y entonces la planta inicia otra etapa de crecimiento. Entonces, en la clase anterior habíamos visto que habían diferencias en las plantas que tenían de crecimiento remontante y no remontante, ¿no? Que podían florear 2 veces. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante que cuando uno hace un estudio de una especie vegetal, ¿no? En este caso en Francia, ¿no? Acá es el girasol, ¿no? Entonces se siembra aquí, este marzo está representando que se sembró en donde, saliendo del invierno, o sea, ingresando a la primavera, y después de un mes casi ocurre la germinación, la emergencia, ¿no? Y yo puedo tener una medida del índice del área foliar. Ustedes ya saben cómo se calcula. En el examen voy a preguntar, puedo medir la altura de la planta en centímetros, puedo pesar toda la planta en peso seco, puedo hacer la curva de aparición de qué, de los botones florales y cómo se desarrollan las flores y frutos, ¿no? Y puedo medir lo que es los vástagos, las hojas y las raíces. O sea, el peso seco de la raíz, el peso seco del tallo, de las hojas. Todo eso se hace. Pero
todo eso debe estar acompañado de tecnología. O sea, ¿cómo es que se va a medir eso? ¿No? ¿Y cómo lo voy a relacionar con el crecimiento? Entonces, cada cultivo tiene su propio, ¿no? Su propio estado de crecimiento, ¿no? Entonces, en términos generales, entonces lo que estamos viendo es cómo el clima, la temperatura, la humedad, las zonas de luz, ¿no? Influyen en el crecimiento de las plantas. ¿Y qué es lo que se tiene que medir? ¿No? Se tiene que medir la acumulación de materia seca y cómo eso es diferente para cada cultivo, ¿no? Y cómo es que podemos hablar entonces más detenidamente entonces de la fase del desarrollo. Cuando uno habla de la germinación, uno está hablando de las semillas, ¿no? Y cuando uno sale al campo y observa las semillas en los determinados lugares, ¿no? Depende si nosotros estamos al finalizar el otoño o estamos, ¿no? al inicio de la primavera. Son dos eventos que se dan de manera distinta. Si uno quiere ir a ver flora en este momento, ahí a la altura de Chapi, ¿no? De Siete Toldos, en este momento muchas especies vegetales están floreando, pero si estamos saliendo del otoño, sí, pero ya están floreando y las semillas van a estar listas durante el invierno, ¿no? Donde aquí van a entrar a las fases que he dicho hace un rato, ¿no? El reposo, el prereposo, exactamente. Porque hay semillas que necesitan deshidratarse hasta un punto para que cuando uno las vaya a sembrar, germinen. Porque uno no puede agarrar unas semillas que no han tenido el tiempo de perder el agua, de desecarse, ¿no? Y uno las tiene nunca germina. O sea, nunca germinan las semillas que yo les aplico en fresco. Nunca, tiene que pasar eso que de manera natural ocurre. Entonces, en la medida de que eso sea así, entonces vamos a concluir que el proceso germinativo es un proceso único. Se da una sola vez y se da en distintas épocas del año. Unos, como aquí, ¿no? Una gran cantidad de floración ocurre en ciertas especies vegetales, ¿no? Los que hemos hecho o estamos haciendo, ¿no? El tecoma vulva, ¿no? Que está regado continuamente acá, no florea. En cambio, el otro tecoma que está al otro lado, ese sí está floreando. Entonces, si eso ustedes no entienden, los voy a dejar hasta el otro año. ¿Por qué? Porque si ustedes están viendo lo que está pasando y no pueden explicar qué diablos está pasando con los demás cursos, que no pueden resolver eso. Porque la germinación es una forma en que las plantas preservan la vida. Preservan la vida. Y entonces, eso deberían aprender, ¿no? Las mujeres que ahora no quieren tener menos hijos o no quieren tener hijos. Y yo no sé por qué. No, uno dice que es porque no hay los medios, o sea que han perdido, cada vez están perdiendo su capacidad reproductiva. Y eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, ¿no? Hay grupos étnicos que se reproducen como conejos. Y hay otros grupos étnicos que están perdiendo eso. Entonces, en el año 2050, dos de cada tres personas van a ser mayores de 50 años. Y con una tasa reproductiva baja. O
sea, ¿qué quiere decir? Que ¿quiénes van a venir aquí a ocupar ese espacio? Unos dicen que los judíos. Los judíos sí se reproducen como conejos, ¿no? Es parte de su creencia. Entonces, bueno, que vivan, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ellos se pueden reproducirse y los de acá no quieren. ¿Y eso es por qué? Porque no sé qué aprenderán en fisiología animal. Porque esa es una amenaza, ¿no? Es una amenaza para nuestro país. O sea, estamos, en medida que nuestra tasa de reproductividad baje y haya otros que tienen una mayor tasa, entonces van a ocupar el espacio nuestro. Pero eso es cuestión de otro curso. Pero vamos a esto. Entonces, una vez que ocurre la germinación, hay una fase vegetativa. Cuando germina una semilla y uno observa las raíces, ¿no? Inicialmente esas raíces son pequeñitas. Pero en la medida en que el ambiente es favorable, las raíces son más grandes. ¿De dónde saca la energía para desarrollar esas raíces más grandes? De los cotiledones. Entonces, las semillas tienen una reserva energética en los cotiledones. Y es desde los cotiledones lo que alimenta esas raíces. Pero también es importante saber que no todas las semillas son del mismo tamaño. Así como estábamos haciendo una tesis con un alumno que cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Y soñaba, ¿no? Se fue a la India, ¿no? Ya de los trabajitos con ese tamborcito. Recién venía a hacer su tesis conmigo, pero ya barbudo, ya casado, ¿no? Ahora le está costando, ¿no? Y está haciendo una tesis de coma Fulban y el Stans, está comparando. ¿Qué está comparando? Está comparando todo lo que vamos a ver ahora y lo que hemos visto ya. Está comparando las diferencias que hay en el crecimiento de la raíz, del hipocotilo, de las hojas. Está haciendo curvas de germinación en función de la temperatura, desde 10 grados hasta 40 grados. ¿Y está haciendo qué más? Está haciendo, va a ser déficit hídrico, también va a ser déficit hídrico y también va a haber el efecto entre las dos. Y ya han notado diferencias entre una y otra. Entre por qué es diferente del Stans y por qué es diferente el Fulva desde el punto de vista morfofisiológico. Entonces, el Stans es una especie cosmopolita, pero el Fulva es una endémica. Y nosotros vamos a comparar qué diferencias hay, cuál se adapta a qué ambiente y por qué. Ese es el trabajo, ¿no? Entonces nosotros no hacemos cosas que no se ajustan a la problemática. Y entonces también durante esa fase vegetativa hay etapas, ¿no? Una vez que está de plántula, ¿cuánto demora que una plantita se haga independiente de su mochila energética? De mochila energética estoy hablando de los cotiledones. Los cotiledones en el payar son enormes, en las alas es enorme, pero en una asterácea los cotiledones son muy pequeñitos, así como cuando uno hace el Tecoma Fulva y el Tecoma Stans, casi son idénticos en la carga energética que tienen cada una, pero son chiquititas, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? Eso que son más chiquititas quiere decir que su crecimiento debe ser más rápido. Y seguramente en la medida que tenga más estrés, los tejidos se van a diferenciar más rápido y entonces no va a florear. Pero bueno, yo tengo el Phenopodium quinoa y lo estreso, chiquitita florea. Chiquitita. Florea y entonces, ¿no?
debido a esa presión, las quinoas pueden florear una vez que han formado su raíz y una vez que sus cotiledones se pusieron verdes, entonces va. Y entonces hay una etapa juvenil, ¿no? Pero realmente en las plantas herbáceas ese es un proceso muy rápido porque en 6 meses la planta cierra su ciclo vital, ¿no? Como hemos hablado del maíz, de las plantas del cultivo, ¿no? Que son anuales, ¿no? Diferente de las bianuales, que ya también hablamos la anterior fecha, ¿no? Hay plantas anuales, hay plantas bianuales, hay plantas de crecimiento remontante, hay plantas que no son remontantes, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo del tomate, ¿no? Remontantes, pero también del arándano hay también remontantes, no remontantes, esas etapas, ¿no? Entonces, es diferente la fenología de un cultivo que la fenología de un árbol frutal, porque es una especie perenne, ya no es anual, ni tampoco es bianual, es una especie perenne. O sea, si yo hablo de yoque, si yo hablo de mirciantes, ¿no? Ferreirae, si yo hablo de árboles, si hablo de la cagenetia lanceolata, ¿no? O sea, de plantas que están en peligro de extinción. Yo no estoy hablando de plantas que yo no haría, por ejemplo, un litro de cómo están no haría, porque esa planta no se acaba. Pero sí, si hubiese problemas de propagación vegetativa, podría ser, por decir, del Tecoma fulmen, o de otra especie que su tasa reproductiva es muy baja, pero que tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto sobre el carácter cultural de los pueblos, ¿no? Es como cuando yo estuve en Chile y quise hacer el cultivo in vitro del arbolito que aparece en el escudo nacional, ¿no? Del árbol de la quina. Y revisé, ya los gringos ya lo habían hecho. Entonces no podía hacerlo porque si estaba hecho, pero lo voy a hacer, ¿no? Pero es de lo que ustedes tienen que ver. O sea, si ustedes piensan que el mundo está caminando con una tortuga, las tortugas se ven por ustedes. Pero los de allá están acelerados. Los chinos ahora están acelerados. Ellos no van a esperar que ustedes se despierten. No, ellos trabajan mañana, tarde, noche, siguen trabajando y no se quejan. No se quejan. Trabajan. No se quejan. Ya, entonces, ellos son los que van a heredar el planeta. Ellos trabajan. Necesitan ellos saber. Y ese es el punto. O sea, que tenemos que distinguir que en la fase de plántula también hay una etapa de paso entre el estado de plántula y el estado juvenil. Y finalmente el estado reproductivo, que lo veremos en otra clase. Entonces, eso es importante, ¿no? Y cómo el ambiente va a cambiar eso. Entonces, eso es importante. Entonces tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que recordar cómo ocurre una sucesión vegetal y cómo estas se instalan. Primero tenemos las especies pioneras, ¿no? Las generalmente son anuales. Las especies pioneras son generalmente anuales, ¿no? Y entonces, esas son las que comienzan a depositar materia orgánica en el suelo y esa materia orgánica comienza a desarrollarse, ¿no? Pero vean cuántos años demora para que se instale finalmente un bosque y que esa estructura de ese suelo cambie totalmente. Entonces, son años, ¿eh? Nadie puede decir, ¿no?, que eso lo voy a hacer el día de mañana.
no he visto a nadie que empiece a hacer eso. No he visto. Ojalá que otros puedan hacerlo y tener datos, así como tienen estos datos de cómo es un bosque boreal ha completado su ciclo, cómo ese suelo es rico en materia orgánica y puede albergar una gran biodiversidad de especies, no solamente vegetales, sino de otros organismos microscópicos y también de otros organismos alados, ¿no? que viven protegidos, ¿no? en ese ecosistema. Entonces, la germinación, por ejemplo, aquí se está viendo el tamaño de las semillas, ¿no? Y está relacionado, si hay una relación entre el tamaño de las semillas y la muerte, y el éxito que tenga la planta en el lugar, hay una relación que hay. Acá hay un estudio de 9 especies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. ¿Y qué se ve acá? ¿No? Promedio del peso de las semillas, ¿no? En miligramos. En la medida en que el peso es menor, la mortandad es más alta. En la medida que las semillas son más grandes, la mortandad es muy baja. Entonces tiene que ver con qué? Tiene que ver con el tamaño de la semilla, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Hay unas, por ejemplo, la semilla del alumno, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, si uno quisiera ver el éxito que tiene, ¿no? Se puede estudiar, ¿no? Se puede estudiar y comparar con distintos lugares, ¿no? Y también, ¿no? La biomasa, ¿no? Siempre en miligramos, ¿no? Y las plántulas, ¿no? La masa de las plántulas. Entonces hay una correlación. En la medida en que esa semilla sea más grande, la masa de la planta también va a ser más grande. O sea, si la sustancia de reserva es mayor, entonces yo voy a poder hacer el crecimiento mayor, ¿no? Entonces, y también que esa relativa tasa de crecimiento es diferente en un suelo vegetado ya, que tiene especies vegetales ahí, que en un suelo limpio. Así se refiere de limpio, que no hay plantas. ¿Dónde veo eso? A ver si ustedes saben. ¿Dónde veo yo eso? Eso de acá, esta condición de suelos limpios, en donde la tasa de crecimiento disminuye, ¿no? Así la biomasa sea mayor. Entonces se da eso. ¿Dónde? No. Puede ser en el desierto. Puede ser. O puede ser a mayor altitud. Ya hace un rato estaba contando, ¿no? ¿Por qué es que yo he ido de aquella vez a supervisar ese experimento? ¿Por qué? Porque en la medida en que hay mayor altitud y mayor es la radiación ultravioleta, la cubierta vegetal es más escasa. Eso deben preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que eso se relaciona con el tamaño,
¿no? de la biomasa del planeta. Y para eso tenemos que imaginarnos que hay muchos cientos, miles, millones de formas de las semillas y de tamaños y que ocupan determinados lugares. Y eso nos permite ver cómo el tamaño de las semillas, el tamaño es diferente en lugares donde hay un bosque, donde hay ¿qué son los rubros? ¿Qué es esto? De fosco, arbustos, ¿no? Hierbas del bosque, hierbas de los arbustos, pastos y hábitats abiertos. O sea, ¿cómo cambia que el número de especies que hay en los bosques, por ejemplo, ¿no? El tamaño de las semillas son más grandes. Y en las zonas de zonas abiertas, las semillas son más pequeñas. Son más pequeñas. ¿No? Más pequeñas. En un bosque. O sea, hay un gradiente. Hay un gradiente de tamaños de semillas en la medida que éstas se encuentran adaptadas a distintos climas. Entonces, ahí están los gráficos, ¿no? Y entonces, esta etapa de la germinación, ¿no? Es diferente en una dicotiledónea que en una monocotiledónea. Cuando estamos hablando de una dicotiledónea, ¿qué es lo que empuja? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No, esto es lo que empuja el suelo. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso que va a empujar? Entonces, ¿y cómo se llama la que empuja en el maíz? Ya, si esta no sabe, ya, del maíz. Lo que empuja para salir la hoja, porque no sale una hoja de frente, tiene que salir una estructura que empuje la tierra. A ver, ingeniería mecánica, política. ¿Cuál es lo que empuja para que salga una semilla? No, las dicotiledóneas no hay problema. Entonces, eso tienen que saber, ¿no? Y eso los hace diferentes. Y eso tiene que ver con la luz, ¿no? Su crecimiento y el momento en que este gancho se endereza. Porque esto empuja y luego esto sale así, ¿no? Porque esta es una planta que se conoce aquí y como unos italianos me dijeron, uy, acá tienen esa planta. Ustedes que viven en el desierto tendrían que sembrar esa planta para tener. ¿Cómo se llama esa planta? Que tiene esa hoja así, rojita. En Niguerí. Entonces que al final, ¿no? Anotarla. En la higuería. De ahí se saca el aceite, ¿sí? De resina. Entonces, en la medida que esta semilla tiene unos cotiledóneas grandes, ¿verdad? Entonces va a alimentar
este proceso que se da de manera única. Y las velocidades de crecimiento de esas raíces van a depender del lugar, si está sombreado o si está. Por eso cuando ustedes hacen los experimentos y vienen cuando se acuerdan, eso ya no. Es diferente, ¿no? Ese proceso. Como el gancho empuja, al final queda el peque acá, ¿no? Y entre las hojas. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante cuánto se demora en pasar de ese proceso generativo a la emergencia. Es diferente contabilizar, ¿no? Contabilizar las semillas que han germinado de las semillas que han emergido, ¿no? Cuidado con eso, no es igual. Yo puedo ver la germinación si lo hago en una placa PET o en un bote. Yo puedo ver y contar la germinación. Puedo hacerlo con luces de distintos colores, puedo hacer con distinta humedad, puedo hacer con distinto grado de salinidad y yo puedo ver el desarrollo de esa planta. ¿No? Y eso ocurre así, de manera muy rápida y ya. Y entonces cuando viene la fase de plántula, ¿no? La fase de plántula demora entre una semana, un poco más de tiempo, hasta que los cloroplastos se organicen, ¿no? Porque cuando germina y sale frente a la luz, todavía no hace fotosíntesis. ¿No? Porque los cuerpos prolaminares no se han ensamblado. Y entonces no se forma todavía el cloroplasto. Se necesita un tiempo para que se arme todo el sistema fotosintético. ¿No? Pero no es mucho tiempo. Son unos días dependiendo, ¿no? De cómo la especie vegetal va respondiendo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y que también es importante que en esa etapa, pues, ¿no? Las raíces son pequeñas, si el suelo es más seco, las raíces van a ser más pequeñas y va a afectar la absorción de los elementos minerales y por lo tanto no va a haber elementos minerales que puedan hacer que comience a crecer mediante la fotosíntesis y las plantas sean más enanas y la relación vástago-raíz cambia. La fase juvenil, es decir, después de que ya pasó la plántula y entramos a la fase juvenil, nosotros podemos ver que son diferentes entre las especies de cultivo y los árboles. ¿Por qué generalmente siembran eucaliptos? ¿Por qué generalmente siembran pinos? ¿No? Cuando uno revisa, por ejemplo, el desarrollo forestal en el Perú, una tierra rica en bosques es Cajamarca, ¿no? En Cajamarca, donde hay mucha riqueza, pero esa riqueza que sale de ese pueblo, ¿no? De esa ciudad, no logra que progrese. Entonces,
cuando hay esa situación, pues tenemos los problemas que hay ahora. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que allí es una tierra rica en bosques, ¿no? Y yo recuerdo que se me metió pues decir que por qué tenemos que sembrar pinos, eucaliptos, cosas más pues, ¿no? Árboles antiguos. Si yo siembro una tara y siembro al lado un pino, el pino va a crecer más rápido. No ramifica. En cambio la tara no acaba de tener unos 20 centímetros que comienza a ramificar. Y entonces tiene un problema ya, ¿no? De que su crecimiento comienza a hacerse más lento respecto a un pino o a un eucalipto que cuando está en su estado juvenil, ¿no? En menos de un mes ya está de este tamaño. En una buena condición estoy 2 metros. En cambio la tara todavía sigue en 10 centímetros, 20 centímetros. Pero el pino ya sabemos que tiene que ser dentro de los cientos de variedades de pinos, de eucalipto, tenemos que elegir uno que se sirve en un determinado lugar. Porque esos van a dar ¿qué? Van a dar madera. Y esa madera es utilizada por los campesinos para calentar, ¿no?, sus habitaciones. Porque los inviernos son muy crudos, son diferentes. Los inviernos que la gente que vive a grandes altitudes es diferente de la gente que vive, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces ven que hay nieve, ¿no? Pero las casas son de ¿qué? De madera, de troncos, ¿no? Y son calurosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace con eso y así, ¿no? Así como me contaba una sobrina que estaba en la Unión Soviética, ¿no? La puerta es este ancho, que para abrirla tiene que ser entre 2. ¿Por qué? Porque allá hace un frío, ¿no? Y también si alguien manda una bomba, tremenda puerta así, no entra. Entonces son adaptaciones que ellos tienen, ¿no? Lo que pasa es que acá hay mucho flojo, ¿no? No, yo no veo que estamos en una universidad pública y no veo que bulle, ¿no? El conocimiento, eso. Me preocupa eso, me preocupa la pasividad. Como que no pasa nada. Y el mundo está cambiando muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, cuando uno está en la etapa juvenil, generalmente las hojas están blanditas. Entonces están expuestas al ramoneo. Entonces, si la hoja está jugosita, ¿no? Viene que se alimenta, ¿no?, de las hojas, viene y la masca. Una planta juvenil preparada, por eso es que les digo, no tienen planta, ¿por qué no se echan flojos? Porque yo estoy viendo cómo esta planta, que es ramoneada, esta, es igual que esta. Pero esta está así, porque es ramoneada. La planta se defiende, despierten. La planta se defiende, cambia su morfología para evitar que vuelva a ser la moneda. Forma espinas. Entonces, el animal ya no quiere comer esa porque le causa heridas. Entonces eso hace una planta que está ahí solita, creciendo. Y si viene alguien y me agarra una hora, voy a caminar a mi estudio. Entonces se defienden, ¿no?
Hay otras que no hacen eso, ¿no? Otra. Los que han ido a la selva, ¿no? Los que no han ido a la selva, ya no hay un extraño que aquí. ¿Por qué? Porque no han ido a la naturaleza. Montar el chanchito y decir, no son. Voy a la selva. Un tour de una semana si quiero. ¿No? Y caminar por el sotobosque si quiere, ahí, con las botas en la. Mi hermano hace 5 años ahí, se queda maravillado. Yo he ido como premio, yo no he ido a ninguna salida del colegio. Mi papá dijo, no, ¿para qué? El día que ingresas a la universidad te voy a llevar a la selva. El día que ingresé a la universidad, pasaron el siguiente año, antes de que empiecen los estudios, me llevó a la selva. Y fui a ver pues lo de las hormigas, ¿no? Las hormigas cortadoras. Es algo increíble. ¿Qué no has visto eso? Pues, con razón pues están así. Así. Y voy a tratar de que vayan. Están así. Porque uno les mira, ¿no? Y todos llevan una hojita que han cortado un árbol. Una fila así, kilómetros. Porque está con mi tío ahí en la moto. En la moto, bonito con la selva, ¿no? Y viene la chuchuca y pasas volando, porque si no, te agarra. Mi tía era pues profesora allá en la selva. Me llevó a pasear en la moto, ¿no? Fantástico. O sea, si se cruza la culebra, no importa, es como estás pasando un tronco, no sé, es que me cuentan las piernas para no caer, ¿no? Y entonces, esas hormigas cortadoras llevan las hojas y la meten a su nido. Y en su nido, crecen hongos que degradan esa hoja. Y en la medida que la degradan, ellos tienen alimento, las hormigas. Pero hay unas plantas de la selva que tienen muchos antocianos. Y los antocianos inhiben el crecimiento de esos hongos. Entonces, plantitas pequeñas sintetizan en sus hojas antocianos, de tal forma que cuando la hormiga ve y se da cuenta de que tienen ese color o de repente detectan la presencia de esos antocianos, no la llevan, no la atacan. ¿Por qué? Porque ponen en peligro, ¿no?, el nido, ¿no?, donde se encuentran las demás hormigas. Entonces ven ustedes que en ese proceso, ¿no?, hay esos cambios, ¿no?, esa respuesta. ¿Ustedes dirán de dónde sacaron las respuestas? Eso tienen que revisar el libro de Lambert. En el libro de Lambert hay unas fotos y hay otras que no están. Que no están porque ustedes ya saben que el conocimiento está ahí y siempre me preocupa qué figuritas les tengo que llevar para tratar de convencerlos que las plantas son el último bastión del ser humano, ¿no? Y que en ese proceso, ¿no?, en ese proceso del estado juvenil, ¿no?, las plantas se preparan para la etapa reproductiva. Entonces, hay unas plantas que necesitan, como en el tomate, de tener 7 a 8 minutos y florea. Y la planta florea. Por ejemplo, dice el profesor visitando unos árabes en Boxy, ¿no?, que eran florear. Y dice tomar esa foto porque me estaba acordando cuando hice mi tesis
de bachiller, porque teníamos que hacer 2 tesis, la de bachiller y la de biólogo. En cambio ahora les dicen, ya no hablen de bachiller, ya automático, ya vuelvo ya. Sí, porque era aburrido hacer la segunda. Pero hagan algo bueno, algo trascendente. Una vez, ya, pero trascendente. No hagan cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Aporten algo, es una universidad pública. Prácticamente casi es gratis. Entonces cuando hice esto de acá, pues yo no sabía. Porque yo quería ver por qué esto que está acá así, de un día al otro puede crecer 1 metro. De un día al otro le está popular 1 metro. Entonces, y entonces alcanzar esto de acá era difícil, ¿no? Y justo ahí en la facultad de medicina había un profesor que hacía histología y me dijo, como era curioso, ¿no? Me dijo, oye, mira, ha floreado este ágave, justo en la puerta ahí de ciencias de morfología humana. Mira, mañana con la escalera vas a cortar la parte de arriba, porque el día siguiente fuimos con la escalera hasta el escabo más arriba, ya no pudimos hacer. Porque era un profesor que era pues, un capo pues, en hacer cortes histológicos. Y queríamos ver qué tipo de celulares habían en ese meristemo gigante. Ese meristemo, ¿cuánto medía? Como 3 pulgadas. Por 1 pulgada debe ser, más o menos, ¿no? Y cuando quise extraer las hormonas, porque al final las extraje, ¿no? Necesitaba varias. Y ahí es donde, para que floree deben haber pasado entre 10 y 15 años. Para que floree la agave, tiene que pasar entre 10 y 15 años. Entonces yo dije, pucha, entonces ya no la tesis. ¿De dónde voy a conseguir? Y no sé cómo, ¿no? Cuando conversaba con los compañeros, así como ustedes conversan ahí, jajaja, jiji. Espero que ahí algo también de conocimiento haya, ¿no? Y nos acordamos que nosotros hicimos una salida a atrapar a los torquilitos peruvianos ahí en Yura, ¿no? En esos curvas que hay ahí, ¿no? Donde fluye el agua que viene de arriba. Me dijo, hay ágaves, casi todos los de Yura siembran ágaves. Ah, sí. Y justo fuimos y encontramos como 3 o 4 que estaban recién brotando. O sea que al día siguiente fui a mi casa, le dije a mi mamá, me tienes que financiar porque voy a hacer mi tesis y en esa planta y no puede ser mañana ni pasado, que ser ahora. Es que viene con mi amigo, ¿no? Y sacamos los campos. Ya nos persiguieron los agricultores nos persiguieron porque ellos utilizan estos campos para hacer puntales, armar donde guardan los animales, necesitan eso. Pucha, que tuvimos suerte, ¿eh? Subieron a ver llevar la comisaría. Pero no me trabaja, ¿no? Y ahí traje, llevé, no había como ahora, ¿no? El nitrógeno líquido, llevé hielo seco, ¿no? Y ahí mismo los ejecutamos los plantas. Y se hizo y se aisló pues las giberelinas, ¿no? Estaban ahí responsables del crecimiento. Bueno, entonces, estas duran así, ¿no? Entonces hay que saber lo que uno va a hacer, ¿no? En cambio, las puyas es casi 100 años, ¿no? Para que floreen, ¿no? Entonces, la energía que gastan las plantas del estado vegetativo para pasar al estado reproductivo es 10.000 veces más que si la reproducción fuese solamente vegetativa.
La reproducción puede ser vegetativa, ¿no? La reproductiva es aquella que necesita mucha energía, por eso demora tanto tiempo. Tiene que acumular, aquí en la base, ahí acumula almidones, ¿no? Hasta que le permita desarrollar todo esto, crece bien rápido, el escapo floral. Y entonces, pues, estos exploradores ahí, no tienen la oportunidad de tomar una foto así, en algún momento se podrá, no, pero es espectacular, ¿no? Pero esas, quiero que también sepan, ¿no?, de que demoran entre 10 y 15 años. Entonces, las plantas invierten, esperan, hasta que se dé esa situación. Entonces, miren, la reproducción que no es por semillas, es menos onerosa. Exactamente, menos onerosa. Si bien es cierto, la biodiversidad es menor porque lo que se obtiene son flores, ¿no? Ejemplo de eso, cuando uno va al rayo, ¿no? O va ahí a Salinas, ¿no? Donde está el bosque de la queña, en la medida en que la rama del árbol se echa, ¿no? En la parte de abajo, la que está casi, ¿no? Bueno, en la ladera siempre, ¿no? El chupón que se forma acá está ahí, ¿no? En la medida que la humedad aumente, las raíces van a salir de ese tallito. Y esa es una forma de avanzar. Van poco a poco cubriendo el suelo. Entonces, eso es importante saber, ¿no? Cuando uno va a hacer una reforestación, ¿no? Cómo es el ciclo reproductivo, ¿no? Y por qué se hace siempre con las queques, ¿no? En Polylepis robulosa se hace con las queques. O porque llueve tanto, ¿no? Porque llueve tanto, el chupón también sale en los ojitos. Entonces, con una navaja grande, no, tiene que sacarlo del chupón, ¿no? De ahí va a salir un arbolito, ¿no? Diferente del Polylepis robulosa de la dominicana, ¿no? Que se tiene semillas y se reproduce bien, ¿no? Pero me llamó la atención eso, ¿no? Es que antes yo tenía un alumno que era de Cuba, ¿no? Después se ha dedicado a las algas. Y entonces él me trae las semillas y hice crecer ese Polylepis sin cana en cultivo hidropónico. Ahí tengo las fotos, por si acaso alguien me quiere decir, se lo pongo ahí a la vista. Entonces se quedan preguntando qué es eso. Es Polylepis, pero hidropónico. Lo que no se puede hacer con el reguloso. Entonces, eso es importante, saber cómo es que se reproducen y cómo ese gasto energético no va a ser alto, ¿no? Y entonces, hasta la misma fragaria, ¿no? La fragaria, o sea, la fresa, ¿no? Eso, ¿por qué se multiplica vegetativamente? Por estolones, ¿no? Y cuando ya no tiene para ir a otros sitios, florea y comienza a formar el fruto, ¿no? Y ahí va a dar semillas, ¿no? Entonces esos modelos, ¿no? Ustedes tienen que saberlos explicar. Y así tenemos este modelo que nos habla de las relaciones vástago-raíz, ¿no? Este es el Trifolium imperfectus.
Y acá, ¿qué se está relacionando? La biomasa radicular versus la biomasa foliar en dos condiciones: sombreada y con déficit hídrico. Sombreada y con déficit hídrico. ¿Qué pasa si tienes déficit hídrico? ¿No? Las raíces no se desarrollan y desarrollan más la parte aérea. ¿Qué pasa si lo pongo a la sombra? Las raíces crecen un poco más, pero la parte aérea disminuye. Y entonces yo puedo hacer todas las combinaciones que yo quiera, ¿no? Entre sombreado, no sombreado, lo que estamos haciendo, los engaños. Sombreado, no sombreado, con agua, sin agua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si está totalmente sombreado? ¿O qué pasa si todas están ¿qué? Todas están sufriendo estrés hídrico. Entonces, eso nos muestra que son las condiciones ambientales, ¿no? Y acá se hacen parejas, ¿no? Y se hacen todas las combinaciones. Y eso, de alguna manera, les he tratado de que ustedes puedan manejar esas variables y puedan de repente, ¿no? Presentar ese trabajo, ¿no? Ecofisiológico. En la reunión, pues, ¿no? En septiembre, ¿no? La reunión en septiembre creo que es, ¿no? Los semilleros. Porque es importante que ustedes puedan interaccionar con otros investigadores que van a llegar de Lima y de todos sitios. Y entonces puedan finalmente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya. También hay modelos para poder explicar eso, ¿no? Eso que hemos hablado. Este es un modelo. Cuando yo estuve en Chile en el año 92, hacía 2 años, un fisiólogo vegetal de Perú fue a la Universidad Austral de Chile y hizo una exposición sobre cómo medir el crecimiento de la papa. Es diferente la Solanum tuberosum de la Solanum tuberosum indígena. Lo que nosotros tenemos es la Solanum tuberosum indígena. Y la que ellos tienen es la Solanum tuberosum tuberosa. El centro de origen de la papa en Chile, ¿no? Que hubo un tiempo, en el tiempo de Velasco los rusos dijeron que la mayor variabilidad estaba en la isla de Chiloé. Y la más difundida de la papa era esa especie, Solanum tuberosum. Y ahí entendí por qué aquí, ¿no? Lo toman algo en la cual son especies diferentes, como lo que los chilenos están robando algo y no están robando nada. Como ya les he dicho, el problema somos los peruanos, que siempre están haciendo lo que no deben hacer. Hay cosas que se hacen y se deben hacer, ¿no? Entonces, ellos han mejorado esa papa de Chiloé y no tiene ojos, o tiene 1 o 2 ojos. Entonces, de ahí ha devenido la variedad de Ciré, ¿no? Que es utilizada para hacer las papas
papas esas que vienen son más caras, diferente a las de la bolsa, porque nosotros comemos las ciprianas. Esas papas son de ahí, porque la máquina corta las papas y no se encuentra con ningún ojo y salen redonditas, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, nosotros no hacemos eso porque no sé por qué no hacemos. Es un trabajo. Nosotros somos el centro de origen de la papa, los chilenos realmente tienen 1000. Nosotros tenemos casi 4000. Pero bueno, los chilenos aprenden, les gusta, vienen, nos invitan. ¿Por qué? Porque saben que nosotros tenemos. Pero que también hay poca gente enterada. Entonces ellos sacan máximo provecho. Y por eso están acá. Están sembrando minica y masas. ¿Por qué se van a adueñar de eso? ¿Por qué? Porque ellos no tienen mucha agua, el clima está cambiando, entonces vienen con su capital e invierten acá. Porque así es. Bueno, pero fue ese doctor, fisiólogo vegetal peruano, pero que se había formado en Estados Unidos, en Ítaca, y él dijo, ¿cómo podían utilizar un polígono para explicar el crecimiento de la papa? Entonces establecieron esta escala, varias escalas. En el plano cartesiano colocaron varias escalas. Una que midía 100 metros el árbol. Uno, la escala del área primera. 2, el peso seco del agua. El 3, el número total de hojas. El 4, no, el número de tallos totales. El peso seco del tallo, el peso seco del estolón más la raíz, no, el peso seco de los tubérculos y el número total de tubérculos. Entonces, con ese polígono, ¿qué dice? Juan Carlos queda a 1000 metros más que nosotros, a 3400. La papa Guairo tenía este crecimiento. En la de líneas mundiales es la misma papa Guairo, pero que crecía en la Universidad Agraria de La Molina a 100 metros o 200 metros sobre el nivel del mar. El patrón es diferente, ¿no? El patrón es diferente, siendo la misma especie, pero en dos climas distintos. Y por eso, ya les he dicho ya, que el cultivo bandera del equipo es del ajo. Tenemos un trabajo del ajo y les voy a preguntar el examen del ajo. Ya, si no voy a hacer pues otro sitio ahí, pero ya está del aguacate. Si me encuentran ahí, les voy a preguntar del aguacate y ya está. ¿Y por qué les ganamos a los mexicanos? Por el microclima que tenemos. Y se acabó. Y se van con qué les voy a hacer del arándano que están ahí en el cerro, están cultivando en macetas los arándanos y se han hecho un packing ahí los moqueguanos para exportar arándanos a los gringos. Y entonces acá están, ¿no? A 2300 metros en la Agraria de La Molina. ¿Dónde dijimos esto? En Huancayo, ¿no? A 3400, una chocha, ¿no? ¿Cómo cambia que el contenido de nitrógeno? El contenido de nitrógeno
¿no? El contenido de nitrógeno. Por ejemplo, aquí el contenido de nitrógeno es más bajo en la costa que el contenido de nitrógeno en la sierra. En la sierra es igual que en el agua. ¿Dónde crece más rápido? En la costa. ¿Dónde crece más lento? Aquí. Pero aquí tiene más pungencia. ¿No? ¿En la costa o acá? No, porque lo que vale es la pungencia. Arequipa produce el 70% del ajo de todo el Perú. Entonces, si ustedes no quieren entender eso, entonces voy a jalar de otra. Ya les he dicho ese paper. Ya les estoy diciendo. Guerra avisada no mata moros. No mata. Bien. La siguiente clase continuaremos, ¿no? Sin antes de decirles que ayer ya ha salido la resolución del comité electoral y yo me estoy presentando para vicerrector de la investigación. Espero que ustedes nos apoyen en la lista que estamos comandando con la doctora Esperanza Medina, ¿no? de Ingeniería Química, y el doctor Cueto de Artes. Pensamos que nosotros somos una buena opción y vamos a restaurar algunas cosas que beneficien a los alumnos, ¿no? Sobre todo para que puedan salir a los congresos, ¿no? Que se ha suspendido, ¿no? Que tengan mayores probabilidades de obtener un financiamiento, ¿no? Y bueno, de mi parte yo tengo que, ¿no? Siempre responder, ¿no? a nuestra área, ¿no? El área de biomédicas. Y entonces ya te estaré pidiendo tu ayuda, espero que lo transmitan, ¿no? Esperamos que después de 200 años que va a cumplir la UNSA, ¿no? La primera rectora mujer sea la doctora Esperanza. Entonces, las mujeres al poder. ya no les hago propaganda más porque recién van a sortear el miércoles, pero ya les comunico que nos ayuden, pues, ¿no? Cuando se inicie la campaña. Ya saben cómo pienso y antes lo he hecho y bueno. Si ustedes dirían, ¿y usted cómo puede usted decir qué ha hecho usted? El edificio es de acá. Ese edificio de laboratorio. Cuando fui director, ¿cómo es, doctor? Evaristo.